¿Cómo están? 우리 이번 그 CLF 캠프 너무 은혜로웠습니다. El CLF ha sido de gran 오늘 히브리 gracia. 10장 계속 이야기를 했는데 Hemos hablado de Hebreos capítulo 10 continuamente. 히브리 10장에는 En 여러 Hebreos 깊은 10 의미가 있는데 그 중에 hay 하나가 varios 뭐냐면은 sentidos profundos. 하나님께서 계획한 그 뜻을 정확히 나타내기 위한 계획들이 있습니다. Hay varios planes que Dios ha planificado para mostrar su 오늘은 그 voluntad. 이야기를 하려고 하는데 Acerca de ello quisiera compartir. 10장 16절에 En 있는 말씀을 Hebreos 읽겠습니다. 10, 16 vamos a leer. 16절 Versículo 16. 자, 선생님 제가 읽겠습니다. Yo voy a leer primero. 주께서 가라사대 그날 후론 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 내 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하리라 하신 후에 Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. 또 저희 죄와 저희 불법 내가 다 기억지 아니하리라 하셨으니 Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 이것을 하셨은즉 다시 죄를 위하여 제사 드릴 것이 없나요? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. 예, 거기까지 읽겠습니다. Hasta aquí vamos a leer. 여기 이제 Aquí cuando 16절에 vemos en el versículo 16, 주께서 가라사대 그날 후 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 dice el Señor. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. 이야기는 Esta palabra, 하나님께서 Dios, 인간에게 a nosotros los hombres, Dios había erigido dos pactos con el hombre. Cuando había erigido el primer pacto, cuando los israelitas salieron de Egipto, antes de entrar a Canaán, como ustedes bien saben, en Egipto está el Mar Rojo, atravesando el Mar Rojo, al entrar en Canaán, allí que viene a ser es el monte Sinaí, está el monte Sinaí. Es el monte Sinaí, en coreano se dice Siné. Llegando al Sinaí, Dios le dice a los israelitas, en Éxodo 19 aparece, y lo que aparece allí, si ustedes cumplen toda mi ley, yo le voy a hacer un reino de sacerdotes y haré que sea un reino de sacerdotes. Estaban felices los israelitas. Por eso los israelitas que habían dicho, Dios, de ninguna manera podemos cumplir toda su ley, somos débiles, somos carentes, denos su piedad. Así debería de haber hablado. Pero los israelitas, ellos se comprometieron. Como Jehová dice, vamos a cumplir todo. Con esto, entre Dios y el hombre, se había hecho un pacto. Acerca de ello de manera más detallada, si vamos explicando, en Éxodo 19, bien saben, Éxodo capítulo 20, ¿qué es? En Éxodo 20 aparece los 10 mandamientos, la ley. Antes de que venga la ley, los 10 mandamientos, en el 19 Dios había dicho, vamos a buscar Éxodo capítulo 19. Éxodo 19 aparece algo muy importante. Éxodo 19, en el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Y luego, en el 7, cuando vemos, entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y puso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. En el 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios, los 10 mandamientos, le había dado aquello y dijo, si ustedes cumplen todo ello, serán un reino de sacerdotes y recibirán la bendición. Pero si no cumplen, recibirán la maldición. En ese momento, los israelitas que dijeron, Dios, nosotros no podemos hacer. Señor, seres como nosotros, ¿cómo podremos cumplir toda su ley? No podemos hacerlo. Así debían de decir. Pero los israelitas que habían dicho, tal como Jehová lo ha dicho, vamos a cumplir todo. Por eso, el pueblo israelita y nosotros, ya que hemos hecho el pacto, Dios en el 20 aparecen los 10 mandamientos. Si cumple todo aquello, recibe la bendición, y si no cumple, recibe la maldición. Y así se ha hecho el pacto. Estaba en el monte Sinaí Moisés, y con el dedo Dios sobre la tabla de la piedra había escrito los 10 mandamientos. Y eso que escribió con los dedos de Dios, ahora con las 2 tablas de piedra, Moisés baja del monte. Pero los israelitas que están bajo el monte, ¿qué habían dicho? Moisés, ya hace 40 días que subió al monte. Pero, ¿cómo durante 40 días estará viviendo solo? No hay ni agua sobre el monte. Moisés, quién sabe, habrá muerto, no sabemos qué habrá sido de él. Hay un problema. Moisés era quien resolvía todo problema, pero ya que no estaba Moisés, ¿qué debemos hacer? Aarón, para concentrar el corazón de los israelitas, necesitaba un foco de atención, porque si se esparcen, ellos se dirigen conforme a su manera. Para concentrar el corazón de ellos, él necesitaba un foco de atención. Vamos a hacer un becerro de oro. Todos los que tenían oro, traigan ahora oro. Algunas mujeres habían puesto, no salía su anillo, entonces tenía que poner saliva, y así ella se sacó el anillo. Algunas mujeres, ay, me duele, y sacó su aro. Algunos sacaban su broche y se llenó de oro, y aquello, derritiendo en el fuego, habían hecho un buey. Viene a ser la inauguración, la ceremonia de apertura del buey. Si este buey les ha sacado de Egipto, este es su Dios, pueblo israelita. Y cuando estaban haciendo largo tiempo banquete, Moisés, con las 2 tablas de los 10 mandamientos, baja junto con Josué. Pero Josué oye como que el pueblo está peleando. Moisés ya sabía eso. Peleando, estando en medio de la guerra, no es ni canto de victoria o de que hayan perdido. Yo siento que esto es canto. Y con las 2 tablas, los 10 mandamientos, cuando bajaron, ahora ante el buey de oro, ellos reverenciaban. Es el Dios que les ha guiado de Egipto, y van bailando. Entonces, aquella tabla de piedra lo rompe sobre el buey. Ellos deseaban cumplir todo el mandato de Jehová, pero antes de que llegue Moisés, no tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás de ídolos.
Pero antes de que lleguen los 10 mandamientos, ellos ya no han cumplido con los 10 mandamientos. Esto era una promesa entre ambas partes. En Deuteronomio 28 explica de manera más detallada: si ustedes cumplen mi ley, recibirá la bendición al entrar, al salir, y tu descendencia recibirá la bendición. La cría de la vaca recibirá la bendición, también tu vasija de amasar. Cuando yo iba ahora a la iglesia, decían que era sopa de bendición, porque decía bendición tras bendición, bendición tras bendición. Es una broma. Lo importante que es, no acaba allí. En caso que ustedes no cumplan esto, contrariamente, al entrar maldición, al salir maldición, también tu vasija de amasar, tu canasta de amasar, sí, y tu forastero, maldición tras maldición, maldición, maldición. Cuando uno dice maldición, 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 realmente los israelitas habían desobedecido todo aquello. Entonces Dios, dando los 10 mandamientos, le dio para que ellos cumplan: no tendrás a otros dioses, no tendrás ídolos. Había dado varios mandamientos y ellos desobedecieron. El pueblo israelita no podía menos que recibir la maldición. Y luego ellos, después de que entraron a la tierra de Canaán, recibiendo la maldición, fueron cautivos en Babilonia, y al final ellos son cautivos. El libro de Jeremías detalladamente yo me puse a leer. Cuando de manera detallada iba leyendo, eran llevados cautivos en la tierra de los gentiles, y los gentiles entraban en Israel, y maldición tras maldición ellos tenían. Y con los 10 mandamientos le llaman pacto. ¿Por qué le dicen pacto? Porque en caso que cumpla, recibirá la bendición, y si no puede cumplir, recibirá la maldición. Los israelitas habían hecho el pacto con Dios. Tal como Jehová dice, vamos a cumplir todo. Señores, cuando vemos la Biblia, aparece todo ese proceso. Simplemente cuando vemos no nos damos cuenta. Pero en Éxodo 19, en el 5, cuando leemos, dice: ahora, pues, si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente sana. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. En el 8 que dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Dios dice: si cumples esto, tú recibirás la bendición, serás un reino de sacerdotes, serás pueblo de Dios. Pero si no puedes cumplir, recibirás la maldición. En ese momento los israelitas, ¿qué dijeron? Dios, somos un pueblo malo, ¿cómo vamos a cumplirla? Nosotros no podemos. Permítenos tu misericordia. Así debían responder. Pero los israelitas dijeron: todo vamos a cumplir. Y luego, esto es Éxodo 19. En Éxodo 20 aparecen los 10 mandamientos.
el pueblo de los israelitas trataron de cumplir los 10 mandamientos, pero ni siquiera uno ha podido cumplir, todos lo han desobedecido. Ese día que llegó los 10 mandamientos, hicieron el becerro de oro, no tendrás otros dioses, no te harás de ídolos. Todo lo han desobedecido. Los israelitas tuvieron maldición tras maldición. Ahora empezó a venir la maldición a los israelitas. Había llegado a la tierra Canaán, viniendo Babilonia, los gentiles habían dominado a Israel. Los israelitas como cautivos fueron llevados a Babilonia y las personas que quedaron en la ciudad eran insultados y recibieron gran sufrimiento. Y los israelitas todos, la ciudad de Jerusalén había caído y escaparon en el mundo entero y miles de israelitas recibieron la maldición. Aparece aquello. Jeremías dice que es el profeta de las lágrimas. Jeremías estaba muy triste, triste en gran manera. Cuando leemos el libro de Jeremías, recibiendo la destrucción, la maldición, los israelitas de Dios, y tanto dolor realmente él siente en su corazón. Jeremías 1, 2, 3, 4, 5. Pero señores, pero en Jeremías 31, cuando llegamos, Dios dice algo maravilloso. Yo leyendo eso, me asusté en gran manera. Vamos a buscar un momento en Jeremías 31. Jeremías 31. En el 15, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. En Jeremías 31 hasta el 2, acerca de la maldición Dios habla. Pero desde el 31 aparece una palabra distinta. En el 31, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Y luego en el 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En el 4, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas, en los montes de Samaria plantarán los que plantan y disfrutarán de ella. Jeremías había dicho a los israelitas acerca de la maldición, continuamente iba hablando, pero llegando en el 31, la maldición cambia a bendición. ¿Por qué? ¿Cómo es que ocurre eso? El que ha cometido pecado no cumplió con la ley de Dios, con los 10 mandamientos. Comúnmente se le dice ley,
언약이라고 말해요. pero se le dice pacto. 십계명을 넣어준 그 법궤를 가지고 다른 말로 언약궤라. Con el arca, se le 하나님이 dice 이스라엘 arca de 백성을 pacto 언약을 también. 세웠어요. Dios había 너희는 hecho un 지키면 pacto 복을 con los 받고 못 israelitas. 지키면 Si 저주 cumple, 받는다. recibirá la 근데 bendición y 그들이 si no, la 모두 maldición. 다 어겼기 Ellos 때문에 habían desobedecido toda la ley. 사방으로 포로로 잡혀가고 Entonces fueron llevados cautivos. Maldición, maldición, maldición tras maldición dominó a los israelitas. Pero cuando Jeremías, ahora vamos viendo en el 31, dice algo maravilloso. Los israelitas que se merecen la maldición, cambia esto a ser bendición. ¿Cómo eso puede ser posible? Ellos no cumplieron con la ley, cometieron pecado. Dios dijo que si cumple recibe la bendición y si no la maldición, ellos se merecen la maldición. Pero mientras que así se dirigían, en el 31, cuanto más leemos, todo viene a ser palabra de bendición y así ha cambiado. Señores, esta maldición cambia a bendición. ¿Conocen la razón fundamental de ello? La gente no sabe bien. No lo sabe. Yo tampoco sabía. Pero cuando iba leyendo la Biblia, Dios erigió un plan maravilloso en la Biblia. En Jeremías 31, cuando leemos, es muy largo para leer todo. Sí, vamos a leer algunas partes. En el 15 del 31, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá y llanto y lloro amargo Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. En el 15, en el 16, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Señores, Dios prometió y desobedeciendo la promesa, uno debe recibir la maldición. Dios habla de la maldición, pero qué raro, cambia la palabra de Dios y cambia a bendición. Nosotros lo que tenemos que saber, había prometido que sea cautivo, que sea destruido, que realmente la tierra de Jerusalén caiga, y esta maldición le había llegado. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Esta maldición acabó y viene a ser bendición. Eso debemos descubrir en la Biblia. Sin ninguna razón. Dios no cambiaría la maldición a bendición así por la nada. Cuando vemos la Biblia es maravilloso. Continuamente va maldiciendo Jeremías y esto luego cambia. Cuando leemos esta Biblia, mi corazón, yo no sabía cómo sostener mi corazón. Me conmovía. Realmente me conmovía porque cambió a bendición. Se merecen la maldición. Ellos debían de ser destruidos. Y tenía mucha curiosidad. Empecé a buscar y leer la Biblia. En el 18, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me asustaste y fui castigado como novillo. Indómito, conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová, mi Dios. 내가 돌이킴을 받은 후에 뉘우치고 내가 교훈을 받은 후에 내 볼기를 쳤사오니 이는 어렸을 때 치욕을 증거로 부끄러워 욕됨이도다.
Porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la frente a mi juventud. Descubrimos el corazón de Dios aquí. En el 20 aparece esta palabra. No es Efraín, hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso, mi entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Nosotros que nos merecemos la destrucción y la maldición, Dios dice algo maravilloso. Vamos a ver el 21. 너를 위해 표목을 만들고 데리고 내가 전에 가던 길에 참냐 돌아오라 내 성읍으로 돌아오라. Dice, estableceré señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. 22. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija, contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. En el 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos, Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Cometiendo pecado, los israelitas que se apartaron de Dios los guiará para que vuelvan. Y luego lo que aparece, ¿qué es? Y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño. En el 25, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Dice, en esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. 27. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Toda palabra que sale de la boca de Dios, cuando entramos en Jeremías 31, la destrucción, la maldición cambia a gozo y esperanza. Cuando leo esta Biblia me maravillo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que ha sido así? Ellos cometieron pecado, no cumplieron la ley. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Y así yo fui leyendo. Y viniendo al 31, una palabra maravillosa aparece. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí en inglés se le dice pacto, nuevo pacto y también antiguo pacto. El antiguo pacto es la promesa y es el pacto de los 10 mandamientos. Si uno cumple, recibe la bendición. Y si no cumple, recibe la maldición. Por eso se le dice pacto. Sin embargo, aquella promesa, Dios había dado aquel pacto, pero el pueblo de Israel, antes de que vengan los 10 mandamientos, haciendo, no tendrás otros dioses, ellos sirvieron a ídolos, conforme a la promesa de Dios, como en el primer pacto. Si tú cumples, recibirás la bendición, y si no cumples, recibirás la maldición. Conforme a aquel pacto, maldición, maldición tras maldición. La ciudad de Israel había caído y los israelitas fueron asesinados, fueron cautivos por todos los lugares de alrededor y la
maldición llegó a Israel. Israel que se merece la maldición. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón cambia a bendición? El punto central, exactamente en Jeremías, está escrito. Leyendo el libro de Jeremías, el corazón de Dios yo leyendo, en gran manera estaba agradecido. En el 31, vamos a leer todos juntos. La voz de dos, 1, 2. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El primer pacto viene a ser los 10 mandamientos. Y con los 10 mandamientos poniendo en el arca. Eso se le dice arca de pacto porque ellos hicieron el pacto. Si es conforme al arca del pacto, ese pacto, si ustedes cumplen, recibirán la bendición, será reino sacerdote, serás el pueblo de Dios. Si no puedes cumplir, recibirás la maldición. No hay ni siquiera uno que cumpla aquello. Continuamente maldición, 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 maldición. ¿Qué aparece allí? Maldición tras maldición. Vamos a compartir más de cerca. Aquí cuando vemos, sí. En el 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El primer pacto que Dios erigió, ¿cuál es? Viene a ser los 10 mandamientos, la ley, ¿verdad? ¿Correcto? Si cumple, recibirá la bendición, y si no cumple, la maldición. Pero el pueblo israelita, cuando la ley vino, ya habían, no tendrás otros dioses, no te harás de ídolos. En ese momento 3,000 personas murieron. Continuamente maldición, 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 maldición habían tenido. Al final, ellos fueron echados de la tierra de Canaán y fueron llevados cautivos, fueron atrapados, fueron vendidos a un precio que ni era similar al precio del perro y tuvieron que morir a espada. Se esparcieron en todo el mundo. Vino maldición. Pero Jeremías profetiza. Cuando entramos en capítulo 31 de Jeremías, era maldición, maldición tras maldición. Pero Dios, vemos cómo cambia su corazón y dice bendición, bendición, bendición. Dice la promesa que si cumple, recibirá la bendición y si no, la maldición. Es obvio que reciba la maldición. Eso es la ley. Pero Dios tanto amó a los israelitas. No podía dejar simplemente que reciban la maldición. Y dice algo maravilloso. Aquello que es tan maravilloso que es. Así ha dicho Jehová. Vienen días en que sembraré la casa de Israel. Yo erigiré un nuevo pacto en la casa de Jehová y en la casa de Israel. Ese es el nuevo pacto. Vamos a hablar en inglés. Nuevo pacto. Nuevo pacto es nueva promesa. Hasta ahora todo lo que había existido, ahora erigirá un nuevo pacto que no es igual al que ha existido hasta ahora. El primer pacto ha sido mediante los 10 mandamientos. Si cumple, recibe la bendición y si no, la maldición. Entonces, el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto?
Eso es lo importante. Soy pastor. Debemos anunciar la palabra. No puedo hablar de mí. Tengo que hablar acerca del corazón de Dios. Ahora recibirá la bendición si cumple con los diezmos. Eso es mentira. Sería mentira. Todos son así. La ley, todo ha desobedecido. Se merece la maldición. En Jeremías 31 hemos leído, ¿verdad? Dios cambió de parecer a bendición, ahora a gracia, a piedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Erigiré un nuevo pacto. Haré nuevo pacto, nuevo pacto. Hoy en día mucha gente, ya que no conoce la Biblia, cree que recibirá la bendición si cumple los 10 mandamientos. Por los 10 mandamientos realmente recibimos la maldición. Si cumplimos, recibimos la bendición y si no, la maldición. Porque realmente ha hecho el pacto, no hemos podido cumplir y no podemos menos que recibir la maldición. Dios, cuando uno cumple los mandamientos, recibe la maldición. Si cumple la bendición, mediante los 10 mandamientos no puede salvarnos, por lo cual un nuevo pacto que no es los 10 mandamientos se ha determinado en erigir aquel pacto. Nosotros que somos sucios, realmente podemos merecernos la bendición de Dios. No cumpliendo la ley, el hombre que cometió pecado, ese también puede recibir la bendición. Es lo que hombres como nosotros necesitamos. El que recibe la bendición cumpliendo la ley, todo eso es mentira. ¿Quién entonces podría recibir la bendición? Entre tantos pastores dicen que podrá recibir la bendición si cumple la ley. Todos han desobedecido. ¿Cómo podría cumplir la ley? Lo ha desobedecido y punto. ¿Cómo dentro de la maldición existirá bendición? En Romanos, señores, Romanos 3, aparece tal palabra. La ley dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo el juicio de Dios. ¿Alguna vez han oído aquella palabra? Romanos, vamos a buscar Romanos 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley de Moisés, cuando mediante ello recibimos el juicio, todos nos merecemos la maldición. Maldición. Hoy en día, algunas iglesias van memorizando los 10 mandamientos. Son personas realmente desenfrenadas. ¿Por qué? No pueden ni cumplir. ¿Y con que memoriza? ¿Eso basta? ¿Con eso ya puede? Eso no es el punto. Romanos 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Saquen fuera entre ustedes con la ley, si son juzgados, todos se merecen la maldición, maldición, maldición. Y luego, el 20 vamos a ver. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El 20 está escrito así. Sí, dice, para que cumpla la ley, todos se merecen la maldición. Aquí algo maravilloso. En el 21 aparece.
Aquí, mediante las obras de la ley, no hay nadie que pueda ser justo. Mediante la ley es el conocimiento del pecado. Ya todo lo ha desobedecido. Si cumple bien, ya no vendrá la maldición. Ya es maldición. Ahora, hay tantos pastores que insisten que debemos cumplir la ley. Es porque no conocen la Biblia en gran manera. Cuando yo digo esto, me dicen que soy secta. Bueno, en el 21. Sí, discúlpenme, apareció el subtítulo antes de que yo diga. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. No cumplí la ley, pero hay un camino para que sea justo. Esto, ¿cómo debemos decir? Nosotros que hemos desobedecido la ley, esto es una bendición tremenda de Dios. ¿Cómo es que Dios que trata de hacer a los que no han cumplido la ley, por qué desea dar la bendición? Los hombres que no cumplieron, que cometieron el pecado que cometieron, ¿qué Dios debe darnos para la bendición? Debe cambiar la ley. Por eso dice, nuevo pacto. Nuevo pacto. El primer pacto, si cumples la ley recibirás la bendición y si no, la maldición. De antemano no ha podido cumplir. Solamente, por más que trate de cumplir. Todo es maldición. Hasta ahora insisten para que se cumpla la ley. No se puede cumplir. ¿Es porque uno no quiere cumplir? Está de hecho que el hombre no puede cumplir. Nuevo pacto. Esto es lo que aparece en Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Vamos a ver. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. El primer pacto, ahora había erigido los 10 mandamientos. Si cumple, recibirá la bendición, y si no cumple, la maldición. ¿Qué dijeron los israelitas? Señor, nosotros no podemos cumplir. ¿Cómo vamos a cumplir la ley de Dios? Somos seres humanos, recibimos tentación. No podemos, nos encanta el placer. No podemos. Señor, denos su piedad. Así debían decir. Pero los israelitas fueron arrogantes. Un día un maestro de la ley dice al Señor, Señor, ¿haciendo qué cosa obtendré la vida eterna? Sin poder cumplir, se hace como que puede cumplir, como está escrito, como lees, poniendo todo mi corazón, toda mi vida, amar al prójimo como a mí mismo. Sí, hazlo así. Yo cuando busco la Biblia leo, yo tenía que ahorrar mucho mi tiempo para leer la Biblia. Debía de practicar, no desperdiciar el corto tiempo acerca del dormir, del sueño. ¿Cuántas horas yo debo dormir? Discúlpeme, ahora ya estoy bastante viejo y realmente doy un poco tiempo para dormir. Cuando era joven, yo trataba de disminuir el sueño. Estudié mucho acerca del sueño. Leí muchos libros. No es que simplemente duermo de la misma manera, pero el que uno duerma así, cuando uno duerme así de manera simple, cuando no duerme de manera profunda, siente como que no ha dormido. Pero si duerme realmente bien profundo, aunque duerme poco, realmente
es de gran beneficio. Eso yo lo leí en el libro. 잠에 대한 그 글을 읽어보니까 Cuando leemos libros acerca del sueño, 진짜 잠이 있는데 realmente uno tiene sueño 정기적인 잠을 자면 cuando uno duerme de manera regular. 제가 제 잠을 다 깬 게 외국 갔다 왔 Organizamos. Ahora, cuando vengo del exterior, 아침에 나는 내 감각은 뭐 낮인데 그거는 밤이 됐고 그러니까 allá es de noche, pero yo siento que es de día. 최근에 외국 자주 왔다 갔다 하면 Hoy en día, 다 깨져. estando de acá para allá, realmente 좋아하는 toda 잠을 자면 la regla del sueño se rompió. 책에 보니까 Cuando uno duerme bien, cuando he visto en el libro, 들면서 cuando uno concilia el sueño 1분 동안 durante un minuto, 깊은 es el momento que de manera más profunda uno queda dormido. 아침에 En la 잠자기 mañana, 직전에 또한 antes 1분 동안 가장 깊은 de despertarse un minuto más de manera profunda queda dormido. 개의 잠을 정확히 자면 Aquellas dos ocasiones cuando duermen de manera profunda, no importa que en el intermedio no duerma bien. 그렇게 해봤거든요. Yo realmente hice como 그러니까 dijeron 진짜 allá. 잠을 얼마 안 잤는데 No había dormido mucho. 얼마든지 정상적인 삶을. Cuanto fuese podía vivir 근데 de manera 외국 normal. 가니까 그게 안 되는 Cuando 거예요. iba al extranjero no podía lograr 가면 안 hacer 되고 오면 ello. 안 되고. Porque 그래서 제가 venía, 요즘 잠을 iba. 좀 많이 자는 편인데도 Y aunque duermo 자꾸 bastante, 졸리고 그럴 때가 tengo 있어요. sueño. 그래서 잠을 줄이기 시작했어요. Empecé a 잠을 그다음에 disminuir el 포기하는 sueño. 시간을 줄이기 시작했어요. Comencé a organizar mi tiempo. No desperdicié aquellos tiempos cortos y leía la Biblia. Y 저는 결혼할 reducía el tiempo 때까지 para comer hasta 제가 식사 casarme. 2분 이상 걸려 식사. Jamás yo desperdicié 2 minutos para comer. 잠을 줄여가면서 모든 시간 절에 Así yo iba ahorrando todo tiempo para leer la Biblia. 성경을 읽어 들어가면서 Cuando iba leyendo la Biblia, algo maravilloso, 처음에는 성경을 al comienzo leía la 읽는데 Biblia 하나님의 마음을 읽게 y dentro de la Biblia veía el corazón de Dios. Vamos a compartir. 하나님이 Dios, 죄를 범하고 이 십계명을 어겼기 때문에 저주를 내리서 저주를 받았는데 uno recibe la maldición. 그 언약이 Los israelitas reciben la 그렇게 maldición. 해야 하는데 Era un pacto, debían hacerlo así. 예레미야 31장에 들어와서는 Pero llegando a Jeremías 31, 이스라엘 백성 긍휼을 베푸시고 Dios tuvo 위로하고 misericordia a los 축복하는 이야기가 israelitas y le consuela, le bendice. 하나님 약속시키는 신분인데 Dios es 법을 어기고 el que había hecho el pacto. 저주한다고 했는데 Dijo que si no cumple con la ley recibirá la maldición. ¿Cómo eso es posible? Absurdo, no tiene sentido. Dios parece que miente. 그렇게 돼요. Así ocurre. 성경 31장 31절 El 31:31 leemos. 나 여호와가 말하노라 He aquí que vienen días, dice Jehová, 날이 이르리니 en los cuales haré nuevo pacto 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 con la casa de Israel y con la casa de Judá. 야, 이게 무슨 말? Ah, ¿qué quiere decir esto? El primer pacto lo ha erigido mediante los 10 mandamientos. Si cumple, recibirá la bendición, y si no, la maldición. 우린 다 어겼기 때문에 Todos nosotros lo hemos desobedecido. 율법은 다 El primer pacto de los 10 mandamientos, todos se merecen la maldición. 하나님 뉴 커버넌트 Dios dice, nuevo 새 pacto. 언약으로 Mediante el nuevo 그건 pacto, 우리 같이 추한 인간이 hombres viles como nosotros, sucios como nosotros, seres engañosos como nosotros, seres malos como nosotros, no nos merecemos la bendición. Y Dios erige aquel pacto en nosotros. Sea como ustedes. Sean ustedes o yo que queremos saber qué es lo que viene después. ¿Cómo es que un ser como yo ha recibido la bendición? ¿Cómo un ser como yo ha podido recibir la bendición? ¿Cómo un ser como yo ha podido salir de la maldición? Y nosotros seguramente con los ojos bien grandes buscaríamos. Y yo leí Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El primer pacto lo ha hecho mediante los 10 mandamientos. Si cumple, recibirá la bendición, y si no, la maldición. Le dijo que cumplirá. Mediante ello,
ahora le da la maldición porque no puede cumplir. Continuamente llega la maldición a los israelitas. Ahora Dios, los israelitas, para darle la gracia, la salvación a aquellos que no han cumplido la ley, debe darle la bendición para que se cumpla el pacto. Y aquí vienen días, dice Jehová. No sabemos ni cuándo. Cuando llegue un día, yo así haré. Yo haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Eso es el 31. Del 32, cuando vemos, no como el pacto que hice con sus padres. Se refiere al nuevo pacto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. El primer pacto, cuando les sacó de Egipto, en el monte Sinaí había traído 2 tablas de piedra y así había hecho el primer pacto. Y aquí el nuevo pacto, con los 10 mandamientos, si cumplía, recibía la bendición, si no, la maldición. ¿Este nuevo pacto debía ser igual o no? ¿Debe ser igual o debe ser distinto? Ahora, si es igual, ¿para qué se va a erigir? Pero aquí la Biblia dice que no es como el pacto que cuando les sacó de Egipto, porque ellos infringieron la ley. Porque con los 10 mandamientos yo ya no voy a relacionarme con los israelitas mediante los 10 mandamientos, porque morirán. ¿Entienden? Exactamente logran entender esta palabra. Es bien claro. El 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El segundo pacto dice que lo pondrá en mi corazón. Es aceptarlo en mi corazón. Amén. Amén. La palabra de Jesús, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, dentro de nuestro corazón, la palabra del Señor llegando, mi corazón es guiado mediante aquella palabra. 1962, 7 de octubre. ¿Saben lo que ocurrió? Yo era pecador. Siempre cometía pecado, robaba mucho, mentía mucho. Yo era obviamente pecador. Pero el 7 de octubre del año 1962, un día, la palabra de Dios llegó a mi corazón. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Muy importante. Aquí, ¿qué palabra está? Por favor, óiganme bien. En el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Logran entender? Ahora vamos a abrir Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 16. Todos vamos a leer. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mis leyes en sus corazones y sus mentes las escribiré.
자, 그 이야기 Aquella palabra, 어디서 듣던 이야기죠? ¿verdad que en ¿Eh? algún lugar lo han visto? 어디서 Sí, 듣던 이야기죠? ¿verdad que lo han visto en 어디서? algún lugar? ¿En dónde? 히브리서 이 이야기가 예레미야 31장에 하는 이야기 아니에요? ¿No es la palabra de Jeremías 자, 이제 31 lo que aparece en 하나님이 날이 Hebreos? 이르리니 내가 그들의 이 법을 새 언약을 세우리라. Dios dice 그래서 여러분들이 que vendrán días y 율법으로 establecerá un nuevo 재판하면 다 pacto. 저주와 멸망을 받아. Mediante la ley se merecen la maldición, la destrucción, 새 언약을 마음에 pero 받아들이면 cuando acepta el nuevo 여러분 pacto en el 의인이 corazón, 되고 vienen a 거룩한 ser justos, vienen a ser seres santos. 아멘. Amén. 자, 이야기를 좀 더 계속하겠습니다. Vamos a continuar hablando más. 어느 날 가난한 여자가 하나마다 잡혔어요. La mujer cometió adulterio y fue atrapada en medio de adulterio. 여자들이 Las mujeres. 죄송합니다. 가난한 여자가 있는데 Está la mujer que cometió 제가 adulterio. 교도소에서 Yo, en la cárcel, 10년 동안 durante 10 años, enseñé a los privados de libertad. 수원 교도소 5년, 대전 교도소 10 10년 años. 동안 재소자 En Suwon, 10 años. En Daejeon, durante 20 años, realicé estudio bíblico. 교도소 가서 Yendo 교도소에 있는 a la 재소자 cárcel. 눈에 딱 보여요. Los privados de la libertad, cuando le vemos, se notan a leguas. 소박을 한 사람들은 La persona que apuesta 이번에 딸 것 같아도 siente como que va a ganar en esta ocasión. 필요한 사람은 Los que roban 안 잡힐 것 같아. sienten como que no serán atrapados. 잡힐 거 아무도 안 해요. Es que si parece que le van a pillar, no lo hace. Pero todos piensan así y roban. En el corazón de los que roban, 이해가십니까? ¿entienden? 우리는 악하고 더러운 인간이에요. Son malos, sucios. 우리가 por lo cual, 선행해서 우리가 haciendo lo 율법으로 bueno, 받는 건 불가능해요. Es imposible que recibamos la bendición cumpliendo la ley, 마음 다 악하고 porque el corazón de usted es malo, sucio, engañoso. 자, 여러분 가늠한 여자 왜 가늠한지 알아요? Señores, ¿saben por qué la mujer cometió adulterio? 음란한 마음이 일어나서 가늠했다. La gente dice, porque tuvo el corazón lujurioso, cometió el adulterio. Mentira. 암만 음란한 마음이 Por más que 일어나도 tenga el corazón 내가 lujurioso, 가늠하다가 잡힌 돌에 맞아 죽는다고 realmente, 생각하면 si piensa que será atrapada, cuando la atrapen y será apedreada, ¿podrá adulterar? No va a poder, adulterar. ¿Por qué ella adulteró? 안 잡힐 Ella 거다. pensó, si lo hago así no me van a atrapar. 그런 믿음이 왔어요. Esa fe le llegó. 예수 믿는 믿음이 아니라 No era la fe de creer en 가늠할 수 있는 Jesús, 믿음이 들어온 거예요. era la confianza para poder adulterar. Ah, no me van a atrapar. Así ella adulteró. 교도소가 금방 알 수 있어요. Porque los que van a la cárcel fácilmente se nota en la segunda o tercera ocasión. Esta vez no me van a atrapar, no me van a atrapar, no me van a atrapar, no me van a atrapar. Y de nuevo entra y de nuevo entra. 결국 뭡니까? Al final, ¿qué pasa? 자기를 믿는 겁니다. Es la confianza que tiene en sí. 아멘. Amén. Amén. 그래서 나를 부인해야 돼요. Debe negarse a sí 그리고 mismo. 내 생각 믿지 예수님 말씀. No debe confiar en su pensamiento, creer en la palabra de Jesús. 그래서 예수님이 Jesucristo, 하나님이 새 법을 Dios había erigido un nuevo 날이 pacto. 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우고 Y aquí vienen días, yo estableceré un nuevo pacto 내가 그들의 열조에서 con Israel, con la casa de Judá. No será más igual, dice, 그들의 하나님들 그내 언약을 파했어. no como el pacto que hice con su padre el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 저희 마음에 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. 38년 된 병자를 베데스다 목가에서 만났어요. Un día Jesús se encuentra con el enfermo 38 años en el estanque de Bethesda. 그 병자 뭐 일어나. Al enfermo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. 그 이야기가 Aquella palabra, llegando a los oídos, 들어오는데 esto llega en el corazón del enfermo 38 años, 병자 마음에 pero el corazón del enfermo 38 años había un corazón que estaba en él bien fijado. No puedo caminar. Intenté, no lo logré, fui al hospital y cuando probé, me caí, me lastimé durante 38 años. No lo logré. Tiene su pensamiento. Entonces no puede caminar con su lecho. Jesús no se puede. Deme dinero para comprar pan. Deme $10 y con eso basta. Así debería actuar. Pero ¿sabe cómo él caminó? Dentro de su corazón,
La palabra de Jesús entrando. 나는 걷지 못한다는 생각을 Ese pensamiento que dice que no puede caminar. La palabra de Jesús ganó a ese pensamiento. 제가 보면요. Cuando yo me fijo, señores, 범죄하는 사람, gente que comete crimen, gente que comete error, gente que miente, 동일한 하나예요. hay solamente una 그 similitud. 생각이 자기를 이겨. Ese pensamiento le gana a él. 생각에 굴복하는 거예요. Entonces se inclina hacia ese 그 사람은 자기가 pensamiento. 못 걸어가는 Esa 줄 정확히 persona 알아요. exactamente sabía que no podía 수없이 caminar. 해봐도 안 돼. En mil ocasiones probó y no lo logró. La palabra de Jesús entrando en él, 못 걸어간다는 자기 생각. ese pensamiento suyo que decía que no podía caminar, le pisoteó por completo. 그래야만 Así únicamente puede caminar. 예수 말씀 그 마음에 들어 싸워. Entra la palabra de Jesucristo y pelea con ese corazón y le vence a todo. 하나님의 말씀인데 Es la palabra de Dios. Así no puede menos que surgir. 가늠한 여자 가늠하다 잡혀. La mujer cometió adulterio y fue atrapada en medio de adulterio. 가늠하고 싶을 땐 엄란한 마음이 지배했겠죠. Cuando quería adulterar, seguramente el corazón lujurioso le dominaba. Y cuando le viene el corazón de adulterio, le atrapan, tendrá miedo. 가늠한 여자를 심판합니다. Y Jesús juzga a la mujer que cometió adulterio. 율법을 따라 가늠을 Conforme a la ley de Moisés, ella adulteró. 이 여자 가늠하다 Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo de adulterio. Moisés dice atrapar a tales mujeres. Maestro, ¿usted qué dirá? 그 사람 법을 가지고 얘기합니다. Habla con la ley aquella persona. 법을 가지고 얘기합니다. Jesús también habla con la ley. 가늠한 여자 살리는 법이 없는 거예요. No hay ni una ley para salvar a la mujer que cometió adulterio. Por eso, 예수는 손가락으로 땅에 글씨. Jesús con el dedo iba escribiendo en la tierra. Algo importante. 성경은 성경이 연결돼. La Biblia se conecta con la Biblia. 손가락으로 땅에 글씨 쓰신 거. El que haya escrito con el dedo, 사람의 손으로 글씨 쓴 것은 el que haya escrito con la mano del hombre. Aparece en el libro de Daniel. 메네 Mene, mene, de Georobasi. 그 읽어보니까 사람의 손이 나타나서 메네. Allí dice que apareció el dedo del hombre y escribió Mene, mene. 어떤 사람 그 하나님의 손이라고 말해. 그건 아니 사람의 손이 분명히 달렸어. Allí claramente en el libro de Daniel dice que es mano del hombre. 하나님이 손가락 글씨를 Dios en dos lugares escribió con el dedo. 첫 번째 쓸 때는 En la primera ocasión 옛 언약 fue el primer pacto. 십계명을 주실 때 Cuando nos dio los 10 mandamientos, lo escribió con el dedo. 하나님이 Pero dos, dice, 내가 이스라엘 지까지 llegarán días y que aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Escribió el nuevo pacto con el dedo. 언약을 쓰신 거예요. Escribió el nuevo 그 pacto. 언약은 El nuevo pacto. 내가 그들의 죄악을 사하고 Yo perdonaré la maldad de ellos 기억지 않고 y nunca más me acordaré de sus pecados. 말입니다. Así Jehová dice. 세우지. Dios erigió ese pacto. 그러면 이제 우리 죄를 안 사하면 Si no perdona nuestro pecado, Dios sería un mentiroso. 우리 죄를 기억하면 하는 거짓말. Si se acuerda de nuestro pecado, Dios estaría 그래서 하나님 우리 죄를 mintiendo. 사하시고 Dios, perdonando 우리 nuestro 죄를 pecado, 정말 기억지 하지 말아야 돼. Dios no debe acordarse de nuestro pecado. 예수님을 보내셨고 Para ello envió a Jesucristo. 십자가에서 그렇게 할 거예요. Y bien sabía que en la cruz haría 예수 aquello. 손가락으로 땅에 Jesucristo con el dedo escribe en la tierra 이게 esto, 제 언약은 하나의 el primer pacto. Dios lo escribe en la tabla, la piedra. 두 번째 언약은 Y el segundo 땅에다 pacto, 쓰셨어요. Jesús lo escribe en la tierra. 땅은 우리 인간을 가리켜. La tierra se refiere a nosotros los hombres. 저희 마음에 두고 생각에 기록하리라. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. 여러분이 예수님 십자가의 피로 Por la sangre de 내 죄가 Jesucristo, 사해졌다는 señores, 그 사실을 마음에 la realidad de que mi pecado ha sido lavado cuando lo 내 creen 마음에 con su 예수 corazón. 법이 La ley de Jesús es escrito en nuestro corazón. 하나님 내가 더러운 죄를 지었어. Yo he cometido el pecado sucio, pero Jesús lavó todo mi pecado. Soy justo, soy santo, yo soy justo. 그 마음이 Aquel corazón llega a 그 ustedes 말씀을 믿음으로 받아들입니다. cuando aceptan con fe aquella palabra. 31장 En Jeremías 3 31, 33, 뭐라 됐어요? como está escrito, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. 그날 후에 내가 이스라엘 지까지 Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, 그 마음에 y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
Qué increíble. Exactamente está escrito en la Biblia. En el libro de Hebreos, de este pecado sucio, ¿cómo podremos ahora ser santificados? En Hebreos 16 podemos ver mediante esta palabra, 10:16. Ahora conecta nuestro corazón con Jeremías. ¿Logran entender? ¿Verdad que se conecta a Jeremías 31, verdad? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Romanos 8. Este es el espíritu de vida en Cristo Jesús, dice que la ley es la ley de la muerte y que ya no hay ninguna condenación. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antes de que venga el nuevo pacto, estábamos amarrados bajo la ley del pecado y de la muerte. Pero Dios erigió un nuevo pacto en el 34, como está escrito, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. El nuevo pacto escribió sobre la tierra. La mujer cometió adulterio de la misma manera. En la ley de Moisés, si ella es juzgada, debe ser apedreada, debe morir. Pero mediante el nuevo pacto, cuando ella es juzgada, ni yo te condeno. Ve, no peques más. Era la ley que salvaba a la mujer. El juicio de esta mujer que cometió adulterio ha sido mi juicio. Ha sido el juicio de ustedes. Han cometido pecado. En la ley de Moisés, si es juzgado, debe de ser apedreada y morir. Pero el nuevo pacto, en Jeremías 31, 34, porque perdona la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así Dios prometió. Si Dios no lava nuestro pecado, Dios viene a ser el pecador. Esto es el pacto. No puede menos que lavar nuestro pecado. No puede menos que lavarlo con la sangre de la cruz, pero por no poder creer. La gente dice que es pecador. Si cree en ello, no puede decir que es pecador. Esta realidad maravillosa vamos anunciando. Y me despojé del pecado. Desde el año 1962 hasta ahora, leyendo la Biblia, nuestro pecado ha sido perdonado, hemos sido justificados y esto vamos anunciando. Hoy en día muchas iglesias, los pastores dicen que son pecadores porque ven solamente el primer pacto y solamente se dirigen a la maldición, a la destrucción. Deben los pastores arrepentirse por ello. No conocen exactamente la Biblia. Solamente miran un lado de la Biblia nada más. Por eso surge el problema de manera maravillosa. Cuando compartimos esto, realmente, tantos pastores realmente brillantes dicen que esto es la verdad. ¿Ustedes qué desean creer? ¿Quieren creer la ley de Moisés o quieren creer en el nuevo pacto? El nuevo pacto. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así dice Jehová. No creen esta palabra la gente. Por eso dice que son pecadores. Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en el 24, siendo justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo Jesús. Esto es
Por eso en Hebreos capítulo 10 y Jeremías 31 se conecta y Jeremías 31 nos va hablando acerca del proceso. En Jeremías 10 el resultado exactamente nos lo cuenta. Y en nuestro corazón viene la ley de Dios. Dios no nos condena. Dios nos dice justos. Las personas que aceptaron ello no puede decir que es pecador, pero el que no acepta aquello, hoy también cuando canta, mediante aquella sangre obtuve redención. Pero cuando ora dice, oh Señor, soy pecador. Día feliz, el día que el Señor lavó mi pecado. Cantando así, Señor, soy pecador. Realmente, si fuésemos nosotros, nos confundiríamos, pero Dios no se confunde. Para salvarnos a nosotros, señores, Dios cambió el pacto, la ley, y para que no volvamos a ver los 10 mandamientos. Con la madera de acacia había envuelto con oro y allí puso la tabla de la piedra y tapó con la tapa, y con la tapa se le dice propiciatorio, lugar de la misericordia, lugar de la piedad. ¿Por qué? Ya no voy a ver los 10 mandamientos. No voy a relacionarme con ustedes con la ley. A eso se refiere, sin poder abrir aquello, porque los querubines, para que no abran, ha extendido sus alas. Los 2 hijos, Ofni y Finehés, hijos de Eli. Eli era sumo sacerdote, pero sus 2 hijos, Ofni y Finehés, solamente a ellos lo erigió como sacerdote. Había muchos levitas que podían llegar a ser sacerdote, pero solamente a Ofni y Finehés. Ellos cometieron pecado dentro del templo. Se habían acostado con las mujeres que servían y habían infringido la ley de la ofrenda y fracasaron en la guerra y murieron en la guerra. Eli también murió. Y qué triste. Los filisteos le sacaron el arca y cuando regresó no había ningún siervo de Dios que pueda recibir el arca. Era maldición. Sin saber nada. Y sin saber, cuando abrieron, 50,000, 70 personas murieron. No, si miras, morirás. Como solo mirar, morirás, no veas. Tienes que ver la ley de la gracia. Mira el nuevo pacto. Mucha gente ignorante cree que si cumple la ley recibirá la bendición. Qué pena nos causa. Y así dice que tiene la razón. Señores, Dios cambió la ley y para salvar a la mujer que cometió adulterio, había escrito Jesús el nuevo pacto y ese nuevo pacto mediante ello, ella era juzgada. A ella no es condenada. Así es con nosotros. Todos mediante la ley nos merecemos la maldición, la destrucción. Pero el nuevo pacto el Señor nos permite. Y si somos juzgados mediante ese nuevo pacto, yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Así ha dicho Jehová. Amén. Amén. Estamos maravillados. El pecador sucio, el hombre malo, y nos ha dejado blanco como la nieve. El nuevo pacto. Amén. Vamos a orar. Dios Padre Santo, ante usted le agradecemos. Nos merecíamos la maldición, la destrucción. Usted no lo hizo simplemente, sino que cambió la ley. Nuevo pacto. Nuevo pacto. Mediante el nuevo pacto, como Dios dice, yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Confiamos en esa palabra. Señor, enviando a Jesucristo, perdona nuestro pecado. Hemos visto que usted no se acuerda más de nuestro pecado. Le agradecemos.
esta bendición a todos los cristianos del mundo entero para que les llegue. Tantos cristianos con llanto piden perdón del pecado. Tanta pena nos causa. Señor, esta palabra siendo anunciado, muchos despojándose del pecado, que puedan obtener la bendición. Muchas gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias, señores.